Escuchemos al pastor Víctor Manuel Buitrago y la sabiduría de la palabra de Dios para hoy. Dios santo, te doy gracias porque podemos continuar con nuestro estudio de esta epístola a los tesalonicenses. Te ruego que el poder del Espíritu Santo sea quien toma nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, para que las verdades que están aquí descritas en tu palabra se queden grabadas en nuestra vida, que se hagan carne con nosotros y que sean realidades que vivimos y experimentamos cada día. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenidos a nuestra lección número 2 de las epístolas a los tesalonicenses, un estudio inductivo. Hoy vamos a estudiar el capítulo 2 del versículo 1 al versículo 12. Así que, bienvenidos, voy a comenzar leyendo los versículos 1 y 2. Primera a Tesalonicenses capítulo 2, versículos 1 y 2. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros nos resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. ¿Qué significa la palabra denuedo que menciona aquí el apóstol Pablo? Denuedo. Aunque la palabra denuedo significa en castellano brío, esfuerzo, valor, intrepidez, en el idioma griego aquí se emplea la palabra parresiasomai. No la puse aquí en mis notas, pero que significa hablar con franqueza o libertad, tener valentía de. Segundo, Pablo estaba contento que esa visita no fue en vana. Bueno, ¿cómo es una visita que se puede llamar una visita vana? Una visita vana es una visita sin ningún resultado. La misma palabra kene significa con las manos vacías, sin propósito, sin resultado, tonto, hueco. El apóstol Pablo pasó por muchos lugares, principalmente en su segundo viaje misionero, de los cuales no tenemos ningún registro que haya dejado alguna influencia o que hubiera establecido alguna iglesia. Pero al entrar a Tesalónica, el resultado fue otro. Esa visita no resultó vana. ¿Qué ocurrió en Filipos? ¿De qué manera padecieron y fueron ultrajados? ¿Y qué significa ultraje? Es interesante cuando se lee en Hechos capítulo 16, del versículo 22 al 24, donde Lucas describe lo que pasó en Filipos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Esto fue muy difícil para Pablo y Silas en este caso, porque recién estaban comenzando con una nueva iglesia y necesitaban de la buena opinión y del aprecio tanto de la gente como de los gobernantes, y en lugar de estima recibieron ultraje. Ultraje significa alejamiento, significa ajamiento, significa injuria, desprecio,
ya sea que los desprecian o de obra o de palabra, pero eso es lo que significa ese término aquí de ultraje. En el griego, esta palabra significa además maltrato, insulto, daño. Después de una experiencia tan traumática, es difícil reponerse y continuar predicando. Sin embargo, ellos lo hicieron no con desánimo, sino con denuedo, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados, tuvimos denuedo en nuestro Dios. Voy a leer ahora lo que dice la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 2, versículos 3 al 6. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos seros carga como apóstoles de Cristo Jesús. Una de las cosas que debemos nosotros hacer cuando estudiamos la Biblia es hacer primero lo que se llama la exégesis. La exégesis es saber cuándo se escribió, por qué se escribió, a quién se escribió y qué era lo que quería decir para ese tiempo lo que escribió el autor de lo que estamos examinando. Pero hay otra parte que en el cristianismo es vital, importante, y es la hermenéutica. Entonces la exégesis me dice a mí qué pasó, qué es lo que dice realmente el pasaje, y la hermenéutica es la que me dice a mí cómo lo voy a aplicar hoy a mi vida. Y lo que yo trato de hacer con estos estudios de la palabra de Dios, estos estudios de esta manera, es que sean prácticos, que tengan que ver con nuestra vida, con lo que nosotros somos o hacemos. Y esto es lo que está mostrando aquí el apóstol Pablo, en lo que acabamos de leer. Él nos muestra que es vital, es importante esta parte de llevarlo a la práctica. ¿Qué significa exhortar? Según la definición del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, exhortar significa inducir a uno con palabras, razones y ruegos a que haga o que deje de hacer alguna cosa. Por lo tanto, una exhortación es una advertencia, es un aviso con que se intenta persuadir a alguien. Pero en el griego la palabra es más suave y cariñosa. Se usa el paráclesis, es decir, estímulo, ayuda, consuelo, súplica, ruego. Por eso, si queremos exhortar a alguien, no deberíamos acercarnos para retarlo o decirle cosas para poner el punto sobre la I. Es que le puse el punto sobre la I. Sino que, por el contrario, deberíamos orientarnos según el modelo bíblico. Es decir, nuestra exhortación debería construir, debería ser, la exhortación debe llevar como implícito estimular, ayudar, consolar, suplicar y hasta rogar para que la gente cambie de actitud. No todas las exhortaciones tienen un buen origen. Por eso Pablo menciona 3 fuentes corrompidas de exhortación. ¿Cuáles son esas fuentes corrompidas de exhortación? Primero, exhortar movidos por el error, que es la primera fuente corrompida.
Dice, porque nuestra exhortación no procedió de error o por estar engañados. No. El apóstol Pablo aclara este punto porque puede ocurrir que uno esté engañado y comparte las cosas que le han dicho sin asegurarse si es verdad o no es verdad. Segundo, exhortar movidos por la impureza. Porque nuestra exhortación no procedió de impureza. Utiliza la palabra acasarsia, que significa impureza, inmoralidad, malas intenciones, inmundicia, podredumbre. Es decir, que ellos, cuando aconsejaban, nunca trataron de suavizar el pecado diciendo que si uno hace algo por amor está bien, o que cada uno debe hacer lo que siente. No, por el contrario, fueron claros sin ser ofensivos. Y tercero, exhortar movidos por el engaño, porque nuestra exhortación ni fue por engaño, la palabra es dolo, no fue por mentira, no fue por engaño, no fue por fraude. Entonces, ¿qué es lo que quiso decir el apóstol Pablo con la frase, sino que fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio? Mire, tanto Pablo como Silas o Silvano y Timoteo fueron puestos a prueba mucho antes de ser enviados por el Espíritu Santo para compartir el evangelio. Cuando dice fuimos aprobados por Dios, emplea la palabra dokimazo, que es poner a prueba, examinar, probar. Y recién después de la aprobación de Dios se les confió el evangelio. Ser aprobados por Dios para una tarea o una misión aquí en la tierra es uno de los honores más altos que podemos recibir, porque cuando esto ocurre, Dios confirma este hecho con los resultados de una vida fructífera. Entonces, tenga en cuenta eso. Cuando usted es llamado a un ministerio, usted ha sido llamado a algo grande. Por eso el apóstol Pablo, cuando da instrucciones sobre los pastores, sobre los diáconos, sobre los obispos, el apóstol Pablo recomienda en algunos de esos casos, dice, sean sometidos a prueba primero. Es decir, que debe pasar un tiempo bajo la vigilancia de alguien para que esa persona ayude a ese que está comenzando el ministerio. Y por eso Pablo también recomienda que no sea un neófito, que no vaya a ser un neófito, es decir, alguien que no conoce, que no sabe ni de qué está hablando. Tenemos que tener cuidado con eso. Pablo mencionó 4 cosas que él y su equipo nunca hacían. ¿Qué evitaban en sus conversaciones y en su predicación? Mire, las cuatro cosas que Pablo, Silas y Timoteo evitaban era, primero, suavizar las demandas del evangelio para dejar a la gente contenta. Hablamos no como para agradar a los hombres. Cuidado cómo predicamos el evangelio. Cuidado. Segundo, evitaban la adulación, porque nunca usamos palabras lisonjeras. La lisonja es una alabanza afectada, no sincera, que tiene el propósito de ganar la voluntad de una persona. Tercero, evitaban el amor al dinero. Ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Encubrir avaricia es disfrazar el verdadero motivo del servicio o del pedido de ofrendas para luego utilizarlo en beneficio propio. Como nadie puede leer los pensamientos ni ver las verdaderas intenciones, Pablo añadió, Dios es testigo que lo que hacían ellos no tenía ningún interés en la parte económica. Ojalá muchos de los falsos apóstoles y profetas de nuestro tiempo leyeran la Biblia de vez en cuando y se den cuenta cómo es el correcto proceder de un ministro
del Señor Jesucristo. Cuarto, evitaban la búsqueda de reconocimiento. Ni buscamos gloria a los hombres, ni de vosotros, ni de otros. El significado de gloria, es decir, doxa, es grandeza, poder, honra, honor, alabanza, satisfacción. Y el equipo de Pablo no buscaba ninguna de estas cosas de nadie, porque en el mundo es común que si uno hace algo bueno o destacado o ha logrado algo, sea reconocido, aplaudido, alabando y honrando con medallas, con diplomas, con coronas, con menciones honoríficas. Sin embargo, ellos no buscaban estas cosas, ni esperaban nada, pero absolutamente nada de eso. Muy parecido a muchos predicadores de hoy, ¿verdad? Que todo lo que buscan es que se les reconozca, que hay que llamarlo reverendo, mi apóstol, mi profeta y todas las cosas que se han inventado para subyugar a la gente. Primera a Tesalonicenses capítulo 2 versículos 7 y 8. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy, pero muy queridos. La nodriza. ¿Qué función cumple una nodriza? Una nodriza es una mujer que cría a sus pechos una criatura ajena. Sin embargo, la palabra que emplea aquí el apóstol Pablo, trofos, puede referirse también a una madre. Por eso algunas versiones traducen como una madre que cuida con cariño a sus hijos. Como sea, la imagen es la misma. El cuidado atento a un bebé. En estos dos versículos están resumidas las dos más grandes evidencias del llamamiento de Dios al ministerio. Vamos a ver cuáles son esas dos evidencias del llamamiento al ministerio. Uno puede saber si está siendo llamado al ministerio por estas dos evidencias. Sin estas características, nadie puede pastorear el rebaño de Dios. Primero, una gran ternura hacia los creyentes, principalmente a los que recién se convirtieron a Cristo Jesús. El apóstol destacó su actitud con estas palabras: fuimos tiernos entre vosotros, es decir, amables, afectuosos, bondadosos. Segundo, un gran afecto. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. La Nueva Biblia Española traduce de la siguiente manera: aunque por ser apóstoles del Mesías podríamos reclamar autoridad, los tratamos con delicadeza como una madre que cría con mimo a sus hijos por el cariño que les teníamos. Les habríamos entregado con gusto no solo la buena noticia de Dios, sino nuestra propia vida. Tremenda esa traducción de la Nueva Biblia Española, ¿verdad? Es bien importante. Ahora voy a leerles lo que dice la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 al 12. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día,
para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Aquí estamos en este pasaje bien interesante, que es la última sección de esta lección. ¿Qué significa gravoso? ¿Qué hicieron Pablo con sus colaboradores para no ser gravosos? Mire, gravoso significa molesto, pesado y a veces intolerable, que ocasiona gasto o menoscabo. Fue evidente que el equipo evangelístico compuesto por Pablo, Silvano y Timoteo no contaba con dinero como para sostenerse mientras ejercían su ministerio. No tenían el dinero suficiente. Así que tuvieron dos opciones. Primero, pedirles a los nuevos creyentes que los mantuvieran, ¿cierto? Esa sería la primera opción. Y segundo, buscar trabajo y pagar ellos mismos todos los gastos. Como se ve, pues ellos optaron por lo segundo. Por eso escribieron: pues os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Yo crecí como ministro en una organización donde se veía hasta cierto punto como pecado si el pastor trabajaba en lo material, decíamos nosotros, porque se consideraba falta de fe, era no depender de Dios. Entonces se veía como algo que no era correcto. Yo siempre fui un poquito rebelde en muchas cosas. Yo cuando yo vi que lo que la iglesia me daba no alcanzaba para cubrir los gastos de mi familia, lo que yo hice fue buscar un trabajo. Yo trabajé en una entidad que se llamaba el Círculo de Lectores. Era un asunto donde uno iba y vendía libros y la gente los pagaba por cuotas, y yo trabajé un tiempo en eso. Trabajé vendiendo cursos de inglés. Trabajé a veces en albañilería. Yo trabajé de muchas maneras tratando de sostener a mi familia. Nunca lo consideré pecado, por el contrario, yo necesitaba suplir todos los gastos de mi familia. En lugar de quejarme, pues yo podía trabajar. Aún antes de venirme para el Canadá, yo estaba trabajando, aparte de la iglesia. Yo tenía una iglesia donde me daban un buen salario, pero yo necesitaba cubrir otros gastos. Entonces busqué otro trabajo y trabajaba con una entidad que se llamaba la Liga Bíblica. Cuando me vine para acá estaba todavía trabajando. Eso es lo que hace aquí el apóstol Pablo con su equipo. Ellos, pues en lugar de ser gravosos y ser carga, más bien prefieren trabajar en lo material. El compromiso con la iglesia de Tesalónica, ese compromiso de Pablo, de Silas y de Timoteo, tuvo tres características que los distinguían. ¿Cuáles fueron esas tres características? En primer lugar, ellos estuvieron totalmente consagrados. La palabra santo significa consagrado, devoto. En este caso, estuvieron consagrados a la iglesia, dedicados a ella y entregados al servicio. Esto lo deducimos por la frase que sigue: nos comportamos con vosotros los creyentes. Todo lo que hablaban y todo lo que hacían estaba empapado de santidad. Segundo, ellos fueron justos con la iglesia. Según el lenguaje bíblico, justo, que es dikaios, es aquel que vive acorde con la voluntad de Dios, es decir, integridad, bondad y honradez.
En tercer lugar, ellos fueron irreprensibles o intachables. Nadie encontró ningún motivo para reprenderlos, para señalarles ninguna falta. ¿De qué modo exhortaban y consolaban a los creyentes? Mire, por lo que vemos, por medio de una imagen paternal. Esa era la forma en que ellos lo hacían. El apóstol Pablo tenía un buen recuerdo de su propio padre porque escribió: como el padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Se podría decir que tenía una buena imagen paternal y que encontró en la paternidad un punto de referencia para comparar su trabajo en la iglesia de Tesalónica. ¿Cómo se anda de manera digna de Dios? Bueno, se anda como es digno de Dios cuando se tiene en cuenta que fuimos llamados a su reino y a su gloria. No solo a su reino, sino a su gloria. Escuche eso. Es lo mismo que recibir un nombramiento presidencial o una investidura especial. Por eso es que la gente se fija tanto en nosotros, porque ya dejamos de ser parte de la masa para convertirnos en hijos del rey. Y como hijos del rey, pues debemos andar. Muy bien. Ya estamos terminando nuestra segunda lección y vamos a tratar de memorizar un versículo. Bueno, realmente son dos versículos. Los versículos 7 y 8 del capítulo 2. Primera a Tesalonicenses capítulo 2, versículos 7 y 8. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Aquí hemos terminado nuestra lección número 2. Espero que vuelva y repase el texto bíblico. Trate de memorizarlo. No hay nada más grande y de más bendición que memorizar la palabra de Dios. Cuando usted memoriza la palabra de Dios, usted crece, su espíritu crece, usted aprende a amar más a Dios. En la medida en que conoce más la palabra, más ama a Dios. Muy bien, gracias por haber estado aquí conmigo durante estos minutos. Espero que nos podamos ver en la lección número 3 de Gálatas. Oiga, todavía tengo Gálatas aquí. De Tesalonicenses inductivo. Dios le bendiga y espero que nos veamos en la lección número 3. Gracias por vernos. Favor inscribirse en nuestro canal. Denos un like, toque la campanita y déjenos su huella con un comentario. Bendiciones.